Enterré a mi hija hace 3 años, hasta que un mensaje en el celular de mi yerno me demostró que seguía viva. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo el momento en el que me escuchen. Gracias por continuar este proyecto, vamos a darle a uno más. Mi yerno dejó su celular sobre la mesa. No tenía intención de tocarlo, ni siquiera de mirarlo, pero la pantalla se iluminó sola mientras servía café en la cocina, y el mensaje que apareció cambió mi vida para siempre. Ven rápido. Valeria volvió a romper la puerta. Sentí que la taza se resbalaba entre mis dedos. ¿Valeria? ¿Mi hija? ¿La mujer que yo había enterrado hace 3 años atrás? Durante 3 años visité una tumba. Durante 3 años encendí velas para ella. Durante 3 años lloré también a una nieta que, según me dijeron, había muerto antes de nacer. Y en menos de 10 segundos todo aquello comenzó a derrumbarse. Porque si Valeria estaba rompiendo puertas, entonces alguien me había mentido. Y la mentira era tan grande que iba a destruir una familia completa. Durante 3 años pensé que Ricardo era un santo. Cada domingo llegaba a mi casa en Caracas con pan dulce y café. Me ayudaba con las compras, me acompañaba al cementerio, me preguntaba si necesitaba algo. Muchas veces pensé que Dios me había dejado al mejor yerno del mundo. Cuando Valeria murió, él también parecía haberse roto. Recuerdo perfectamente el funeral. Ataúd cerrado, muchas flores, demasiadas lágrimas y una explicación que en aquel momento sonaba razonable. El accidente había ocurrido en la autopista rumbo a Valencia. Según Ricardo, el vehículo se incendió. Me dijo que era mejor no verla, que quería que recordara a mi hija como había sido. Yo estaba destruida y acepté. Ese fue mi mayor error, porque una madre puede sobrevivir al dolor, pero el dolor no le permite pensar. Durante 3 años me aferré a fotografías, a recuerdos, a conversaciones que ya no volverían, y también lloré a la bebé, la hija que Valeria esperaba cuando supuestamente ocurrió el accidente. Ricardo me dijo que tampoco había sobrevivido. Yo jamás vi un certificado, jamás hice preguntas, simplemente confié. Hasta aquella mañana, hasta aquel mensaje, hasta las palabras que aparecieron en la pantalla de su teléfono. Ven rápido, Valeria volvió a romper la puerta. Volví a leerlo, una vez más, 2 veces, 3 veces. Y entonces abrí la conversación. Lo que encontré me heló la sangre. Había fotografías, una bandeja de comida, medicamentos, una puerta metálica llena de arañazos y después una imagen que me dejó sin respiración. Una mano, delgada, pálida, aferrada a una pequeña ventanilla. Y en uno de los dedos, un anillo. El mismo anillo que le regalé a Valeria cuando terminó la universidad. El mismo anillo que Ricardo juró que se había perdido en el incendio. Mi hija estaba viva. O alguien quería hacerme creer que lo estaba. Pero la siguiente fotografía acabó con cualquier duda. Era un pequeño zapato rosado, zapato de niña. Y debajo de la imagen alguien había escrito: Sofía volvió a preguntar por su mamá. ¿Sofía? ¿La nieta que yo creía muerta? ¿La nieta que jamás había conocido? ¿La nieta que, según aquellos mensajes, respiraba en alguna parte? En ese instante escuché un automóvil detenerse frente a mi casa, y segundos después la puerta principal se abrió. Ricardo había regresado por su teléfono, y yo todavía lo tenía en las manos. Ricardo apareció en la cocina con la misma sonrisa tranquila de siempre, la sonrisa que durante 3 años me había hecho sentir segura, la sonrisa del hombre que llevaba flores al cementerio, la sonrisa del viudo ejemplar, que en cuanto vio su teléfono en mis manos, aquella expresión desapareció. Fue apenas un segundo, un parpadeo, lo suficiente para que entendiera que había visto algo que nunca debí ver. ¿Leyó los mensajes?, preguntó. No, respondí. Sentí el corazón golpeándome las costillas. ¿Dónde está Valeria? La pregunta salió sola. Ricardo permaneció inmóvil. Carmen, estás confundida. ¿Dónde está mi hija? Su mirada cambió. Ya no parecía preocupado, parecía calculador. Como si estuviera evaluando cuánto sabía yo realmente. ¿Valeria murió? No me mientas.
Por primera vez en 3 años, vi desaparecer al hombre amable. El tono dulce, la paciencia, la falsa tristeza, todo se evaporó. Dame el teléfono. No. Carmen, dame el teléfono. Lo abracé contra mi pecho. Primero dime dónde está mi hija. Ricardo avanzó un paso. Yo retrocedí. Y entonces comprendí algo. Si llamaba a la policía en ese momento, él tendría tiempo para desaparecer. Si gritaba, quizá nadie me ayudaría. Pero si fingía seguir creyéndole, tal vez me llevaría directamente hasta Valeria. Respiré profundo y tomé una decisión. Quiero verla. Ricardo me observó durante varios segundos. No te conviene. Soy su madre. Algo oscuro cruzó por sus ojos. Precisamente por eso. Aquella respuesta me heló. Pero también confirmó mis sospechas. Valeria estaba viva y él lo sabía. Aprovechando que bajó la vista hacia el teléfono, escribí rápidamente un mensaje a mi vecina Teresa. Solo una frase. Necesito 2 velas para Valeria y Sofía. Nada más. Teresa y yo teníamos una clave desde hacía ya años. Si alguna enviaba algo así, significaba peligro. Y significaba llamar a la policía. Envié el mensaje, borré la conversación y levanté la vista. Llévame con ella. Ricardo guardó el teléfono. Luego asintió lentamente. Está bien. Quise aparentar calma, pero por dentro sentía que me estaba subiendo a un precipicio. El trayecto fue eterno. Atravesamos Caracas en silencio. Ni música, ni llamadas, ni una sola palabra. Ricardo conducía con las manos apretadas sobre el volante. Yo observaba por la ventana, intentando memorizar cada calle, cada semáforo, cada desvío, por si necesitaba escapar, por si necesitaba regresar. Finalmente llegamos a una casa grande, antigua, con muros altos y un portón azul. La reconocí de inmediato. Había estado ahí muchas veces. Cumpleaños, navidades, almuerzos familiares. Era la casa de Miriam, la madre de Ricardo. Sentí un escalofrío, porque entonces recordé algo. Cada vez que visitaba aquella casa, siempre había una zona prohibida, un pasillo al fondo, una puerta cerrada, una excusa distinta. Hay humedad, estamos arreglando, hay cosas almacenadas. Nunca me dejaron acercarme, jamás. La puerta principal se abrió antes de que tocáramos. Miriam ya nos estaba esperando. Al verme, su rostro perdió color. ¿Por qué la trajiste? Leyó los mensajes. La mujer cerró los ojos, como si acabara de comprender que todo estaba perdido. ¡Qué desastre! ¿Dónde está mi hija?, pregunté. Ninguno respondió y entonces lo escuché. Un golpe, seco, lejano. Después otro y otro más, como si alguien estuviera golpeando una pared o una puerta. Luego una voz, débil, ronca, pero imposible de confundir. ¡Mamá! Las piernas me fallaron. Aquella era la voz de Valeria, más apagada, más cansada, pero era ella. Mi hija, mi niña, viva. Valeria, intenté correr. Ricardo me sujetó del brazo. No, suéltame. Primero tienes que escuchar. ¿Escuchar qué? Miriam cerró la puerta con llave. El sonido del seguro resonó en toda la casa. Y por primera vez entendí que no había entrado en una casa. Había entrado en una prisión. Valeria está enferma, dijo Miriam. Quiero verla. No entiendes nada. Entonces volvió a escucharse la voz, más fuerte, más desesperada. Mamá, no les creas. Un silencio brutal cayó sobre la sala. Ricardo apretó los dientes. Miriam bajó la mirada y yo comprendí que la persona encerrada no estaba loca. La persona encerrada tenía miedo, mucho miedo. Vi el pasillo del fondo, la famosa zona prohibida. La puerta que durante años me habían impedido cruzar estaba entreabierta y detrás de ella descendía una escalera. Sin pensarlo corrí, escuché gritos detrás de mí, pasos, órdenes, pero ya no podían detenerme. Bajé los escalones de 2 en 2 y entonces llegué. Al final había una puerta metálica, llena de rayones, con una pequeña ventanilla, la misma puerta que había visto en las fotografías. Me acerqué temblando. Valeria, un ojo apareció al otro lado, luego una mano, delgada, temblorosa, y finalmente escuché su voz. ¡Mamá! Me derrumbé. Era ella. No un recuerdo, no una fotografía, no una tumba. Valeria estaba viva y llevaba 3 años encerrada detrás de aquella puerta. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, escuché algo más. Un sonido suave, pequeños pasos sobre el piso de arriba, y una voz infantil preguntó:
Abuela Miriam, ¿esa señora viene a buscar a mamá? El corazón se me detuvo, porque aquella voz pertenecía a una niña, y esa niña acababa de confirmar lo imposible. Mi nieta también estaba viva. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. La voz infantil volvió a escucharse arriba. ¿Esa señora viene a buscar a mi mamá? Miré a Valeria a través de la ventanilla. Ella estaba llorando, pero no lloraba por ella, lloraba por la niña. Mamá, tienes que sacarla de aquí también, susurró. Por favor. Sofía. Valeria cerró los ojos. Asintió. Y en ese instante sentí que 3 años de dolor se convertían en algo distinto, rabia. Una rabia tan profunda que me hizo olvidar el miedo. Detrás de mí bajaban corriendo Ricardo y Miriam. Escuché sus pasos en la escalera, escuché sus gritos, pero ya no me importaban. ¿Dónde está la llave? Ricardo me sujetó por los hombros. Basta. ¿Dónde está la llave? No entiendes nada. Abre la puerta. Valeria golpeó el metal desde adentro. Mamá, arriba. Primero Sofía. Aquellas palabras me atravesaron. Una madre encerrada desde hacía 3 años seguía pensando primero en su hija. No en ella, no en su libertad, no en su sufrimiento, en su hija. Y entonces escuchamos un golpe arriba, luego otro y después un llanto infantil. Suéltame. La sangre se me congeló. Subí las escaleras corriendo. Ricardo intentó detenerme, lo empujé. No sé de dónde saqué fuerzas, quizá de la desesperación, quizá del amor, quizá de los 3 años que me habían robado. Cuando llegué a la planta principal, vi algo que jamás olvidaré. Un hombre corpulento sujetaba a una niña por la muñeca. La misma niña que aparecía en las fotografías. Cabello oscuro, ojos enormes, vestido amarillo y un pequeño lunar en la mejilla izquierda. Exactamente igual al que tenía Valeria cuando era pequeña. La niña me miró y durante un segundo pareció reconocerme, como si hubiera escuchado hablar de mí toda su vida. ¿Tú eres mi otra abuela? Las lágrimas me nublaron la vista. No pude responder, simplemente abrí los brazos, y ella corrió hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas. Era real, no una fotografía, no una historia, no una mentira. Mi nieta estaba viva. Sentí su respiración, el calor de su cuerpo, sus pequeños dedos aferrándose a mi ropa. Mi mamá está abajo, susurró. Lo sé, mi amor. ¿La vas a sacar? Sí. La voz me salió rota, te lo prometo. En ese momento sonó un estruendo. La puerta principal acababa de abrirse. Todos volteamos y entonces la vi. Teresa entró como una tormenta, con el teléfono en alto y detrás de ella venían 2 policías. Aquí es, gritó. La señora Carmen me mandó las fotos. Ricardo se puso pálido. Miriam retrocedió. Por primera vez vi miedo en sus rostros, miedo de verdad. Los policías avanzaron rápidamente. Uno de ellos tomó a Ricardo. Otro ordenó a Miriam quedarse quieta. Todo ocurrió tan deprisa que apenas pude procesarlo. Preguntas, órdenes, radios, gritos. Y en medio de todo aquello, Sofía seguía abrazada a mí, como si temiera desaparecer. ¿Dónde está la mujer encerrada?, preguntó uno de los agentes. Señalé las escaleras. ¿Abajo? Corrieron inmediatamente. Escuché golpes metálicos, herramientas, órdenes. Valeria lloraba y después un ruido seco. La puerta finalmente había cedido. Corrí hacia el sótano con Sofía en brazos. Los agentes acababan de abrir la celda y ahí estaba mi hija, libre por primera vez en 3 años. Cuando vio a la niña, dejó de mirar a los policías, dejó de mirar a los médicos, dejó de mirar al mundo. Solo vio a Sofía, mi bebé. Sofía saltó de mis brazos. ¡Mamá! Las 2 se abrazaron en el suelo y el tiempo pareció detenerse. Valeria lloraba, Sofía lloraba, yo lloraba. Incluso uno de los agentes tuvo que apartar la mirada, porque había cosas demasiado dolorosas para observarlas sin romperse. 3 años. 3 años les habían robado. 3 años de cumpleaños, de abrazos, de canciones antes de dormir, de historias, de besos. 3 años que jamás volverían. Y sin embargo, ahí estaban juntas, vivas, aferradas la una a la otra, como si el mundo entero intentara separarlas nuevamente. Un médico se acercó a Valeria. Necesitamos llevarla al hospital. Ella negó con la cabeza. Mi hija. ¿Vendrá con usted? Solo entonces aceptó. Mientras los paramédicos la ayudaban a levantarse, observé sus brazos. Estaban llenos de marcas, moretones antiguos, cicatrices, señales de un sufrimiento imposible de medir. Y comprendí algo. Aquello apenas comenzaba, porque rescatarla era una cosa. Descubrir toda la verdad sería otra muy distinta. Cuando los agentes esposaron a Ricardo, él me miró. No parecía derrotado, parecía molesto, como si todo aquello hubiera sido una molestia inesperada. Carmen, no quise escucharlo.
No me llames por mi nombre, yo puedo explicarlo. ¿3 años? Mi voz tembló. 3 años viendo cómo lloraba a mi hija. Ricardo bajó la mirada, por primera vez, y fue entonces cuando comprendí algo que me heló el alma. Aquel hombre jamás se había arrepentido, jamás. Porque nadie que siente culpa puede mirar durante 3 años a una madre destrozada sin decir la verdad. Mientras se lo llevaban, Sofía levantó la cabeza desde los brazos de Valeria. Mamá, ¿sí, mi amor? Ya no vamos a volver aquí. Valeria la abrazó más fuerte y respondió con una voz que apenas era un susurro. Nunca más. Yo quería creerlo. De verdad quería creerlo. Pero todavía no sabía que la puerta metálica escondía un secreto mucho más grande, porque aquella misma noche, en el hospital, Valeria me revelaría la razón por la que Ricardo había fingido su muerte. Y cuando escuché la palabra firma, por primera vez, entendí que aquello nunca se trató solo de encerrar a una mujer. Se trató de quedarse con todo lo que ella tenía. Aquella noche no dormí, ni en la sala de espera, ni en el hospital, ni cuando salió el sol, porque cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen, la puerta de metal, la mano de Valeria, y a Sofía preguntando si volverían a encerrarlas. Los médicos trabajaron durante horas. La sometieron a estudios, análisis de sangre, radiografías, evaluaciones psicológicas. Todo apuntaba a lo mismo: desnutrición, anemia, medicación prolongada, aislamiento. 3 años de encierro dejan huellas que no desaparecen cuando una puerta se abre. Al amanecer, una doctora me permitió entrar a verla. Valeria estaba despierta, más tranquila. Sofía dormía a su lado abrazada a una muñeca vieja y desgastada, la misma muñeca que había permanecido con ella durante todo aquel infierno. Me senté junto a la cama. Durante varios segundos ninguna habló. Simplemente nos miramos, intentando recuperar 3 años perdidos. Finalmente tomé su mano. ¿Por qué? Valeria cerró los ojos, parecía reunir fuerzas. Y cuando habló, comprendí que la respuesta era mucho peor de lo que imaginaba. Por dinero. La palabra cayó como una piedra. ¿Dinero? Todo empezó por la casa de papá. Sentí un escalofrío. ¿La casa? La propiedad que Andrés había dejado para nosotras antes de morir. Una casa amplia en el paraíso, llena de recuerdos, llena de historia. Ricardo siempre quiso venderla, pero tú no querías. Valeria negó lentamente. Nunca. Guardó silencio unos segundos. Luego continuó. Después del embarazo empezó a insistir más y más. Decía que necesitaba dinero para invertir, que tenía negocios importantes, que era nuestra oportunidad de crecer. Y tú te negaste. Sí. La voz le tembló. Entonces comenzaron las discusiones. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía, porque recordaba perfectamente aquella época. Recordaba llamadas tensas, silencios, excusas. Pero jamás imaginé hasta dónde llegaría todo. Encontré documentos. ¿Qué documentos? Préstamos, deudas, contratos, empresas que ni siquiera existían. El nombre de Ricardo aparecía por todas partes. Empresas fantasmas, movimientos extraños, firmas, transferencias. Valeria tragó saliva. Cuando empecé a investigar entendí que estaba perdiendo dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto? No lo sé exactamente, pero suficiente para destruirnos. Miré a Sofía dormida y sentí rabia, porque aquella niña había estado a punto de nacer dentro de una familia construida sobre mentiras, y entonces decidiste enfrentarlo. Valeria asintió, y fue cuando todo cambió. Según me contó, Ricardo fingió aceptar la situación. Se mostró comprensivo, amable, incluso cariñoso. Le propuso pasar unos días fuera de Caracas para relajarse antes del parto. Un viaje corto, nada más. Valeria aceptó, y aquel fue el peor error de su vida. Me dieron algo para beber. Recuerdo eso. Después desperté en aquella casa, sin teléfono, sin documentos, sin libertad y sin mi hija. Las palabras me atravesaron, porque podía imaginar el terror. Despertar, no saber dónde estás, no saber si tu bebé nació, no saber si tu familia sigue buscándote, no saber si volverás a ver el sol. ¿Y Sofía? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Me hicieron creer que había muerto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué? Durante semanas me dijeron que había nacido sin vida. Me enseñaron papeles, me dieron medicamentos, me repetían lo mismo todos los días, que era mi culpa, que había perdido a mi hija, que estaba enferma, que necesitaba tratamiento. Dios mío. Pero después escuché una voz. Una noche, desde el piso de arriba, el llanto de un bebé. Valeria miró hacia donde dormía Sofía. Era ella, mi hija. Nunca estuvo muerta. La tuvieron en la misma casa todo ese tiempo, separada de mí. Y entonces entendí algo. Aquello no era una enfermedad, no era una terapia, no era una protección, era una prisión. Una prisión cuidadosamente planeada. Y la casa
Valeria soltó una risa amarga. La vendieron. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Usaron mi firma, pero tú estabas encerrada. Precisamente, Ricardo llevaba documentos. Decía que eran autorizaciones médicas, consentimientos, papeles necesarios para que pudiera ver a Sofía. A veces me negaba, entonces me dejaban días enteros sin verla, hasta que terminaba firmando. Sentí náuseas, porque podía verlo perfectamente. La manipulación, el chantaje, la crueldad. ¿Y funcionó? Valeria me miró. Funcionó durante 3 años. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración tranquila de Sofía. Entonces recordé algo que llevaba años atormentándome. Ricardo me hizo firmar documentos después de tu funeral. Valeria levantó la cabeza. ¿Qué documentos? Dijo que eran asuntos pendientes, temas legales, cosas que tú habías dejado organizadas. Los ojos de mi hija se abrieron. Mamá. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Qué pasa? Eso significa que te usó a ti también. La frase me golpeó con fuerza. Porque era verdad, durante años yo había colaborado sin saberlo, había firmado, había confiado, había abierto puertas, había validado mentiras y Ricardo había aprovechado cada segundo de mi dolor. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque la casa no era lo único que había desaparecido, ni el verdadero objetivo de Ricardo, ni la razón por la que mantuvo a Valeria con vida. Aquella revelación llegó 2 días después, cuando una abogada de la fiscalía puso sobre la mesa una carpeta gruesa. La abrió lentamente, sacó varios documentos, pronunció una frase que hizo que todo cobrara sentido. Señora Carmen, hemos encontrado un seguro de vida que fue cobrado pocos meses después de la supuesta muerte de su hija. Miré a Valeria, ella me miró a mí, y en ese instante entendimos que el dinero de la casa apenas era una parte de algo mucho más grande. Porque Ricardo no había fingido una muerte por desesperación. Había construido un negocio alrededor de ella. La carpeta permaneció abierta sobre la mesa. Nadie habló durante varios segundos. La abogada dejó que asimiláramos la información. Luego señaló uno de los documentos. Esta póliza fue cobrada 4 meses después del supuesto fallecimiento de Valeria. Miré la cifra. Sentí que el estómago se me encogía. Era una cantidad enorme. Mucho más dinero del que nuestra familia había tenido jamás. ¿Quién lo cobró?, pregunté. La respuesta llegó de inmediato. Ricardo. Valeria cerró los ojos, como si aquella noticia no la sorprendiera. Como si en el fondo siempre hubiera sabido que todo terminaba ahí, en el dinero. La abogada siguió pasando páginas. También encontramos movimientos en varias cuentas bancarias. ¿Qué clase de movimientos? Transferencias, retiros, inversiones, venta de activos. Todo realizado después de que Valeria fuera declarada fallecida. Sentí que la rabia volvía. Ricardo no solo había robado años, había robado una vida completa. La identidad de mi hija, sus propiedades, sus derechos, su futuro. Y mientras nosotros llorábamos frente a una tumba, él estaba utilizando su nombre para enriquecerse. Valeria respiró hondo. La casa de El Paraíso, la abogada asintió, fue vendida. ¿Legalmente? Aparentemente sí, pero existe un problema. ¿Cuál? La mujer tomó otro documento y lo colocó frente a nosotras, la firma. Valeria observó el papel. Su expresión cambió de inmediato. Esa no es mi firma. Lo sabemos. La especialista señaló varios detalles. Trazos distintos, fechas inconsistentes, firmas hechas en lugares donde Valeria supuestamente estaba muerta y otras realizadas cuando se encontraba encerrada. Aquello comenzaba a parecer una novela absurda, una mujer muerta vendiendo propiedades, firmando contratos, moviendo dinero, autorizando operaciones bancarias, todo mientras permanecía cautiva en un sótano. ¿Cómo nadie vio esto?, pregunté. La abogada suspiró. Porque cuando alguien tiene un certificado de defunción válido, casi nadie cuestiona lo demás. Aquella frase me dejó helada. Un papel, solo un papel. Eso había bastado para borrar a mi hija del mundo. Los días siguientes fueron una sucesión interminable de declaraciones. Policías, peritos, psicólogos, funcionarios. Todos querían entender cómo era posible que una mujer hubiera desaparecido durante 3 años sin que nadie descubriera la verdad. Pero la respuesta era simple. La mentira había sido perfecta. Ricardo no parecía un criminal. Parecía un esposo ejemplar, un hombre educado, atento, respetuoso, el tipo de persona que ayuda a una anciana a cruzar la calle, el tipo de persona al que todos creen, y precisamente por eso nadie sospechó, ni siquiera yo. Una tarde, mientras Sofía coloreaba dibujos en la habitación del hospital, Valeria me pidió que cerrara la puerta. Su tono era diferente, más serio, más tenso. Supe que iba a contarme algo importante. Hay otra cosa.
¿Qué ocurre? Miró a su hija. Esperó a que la niña se concentrara nuevamente en sus colores y luego habló en voz baja. ¿Recuerdas que te dije que Ricardo llamaba a Sofía la prueba? Asentí. Aquella palabra seguía persiguiéndome. ¿Prueba? ¿No hija? ¿No nieta? ¿Prueba? Nunca entendí por qué. Hasta hace unos meses sentí un escalofrío. ¿Qué descubriste? Valeria bajó la mirada. La fecha. ¿Qué fecha? La fecha de nacimiento de Sofía. No comprendí de inmediato. Ella continuó. Mamá, yo supuestamente morí antes de que Sofía naciera. Entonces lo entendí y sentí que me faltaba el aire, porque era cierto, según la versión oficial, Valeria había muerto embarazada, antes del parto, antes de dar a luz. Sin embargo, Sofía existía, respiraba, caminaba, hablaba y tenía una edad perfectamente comprobable. Aquella niña destruía toda la mentira, por sí sola. Dios mío, Valeria asintió. Su ADN, su fecha de nacimiento, sus registros médicos, todo demuestra que yo estaba viva después de la fecha de mi supuesto funeral. Miré hacia la pequeña mesa donde Sofía seguía dibujando, ajena a todo. Ajena al hecho de que su sola existencia podía derrumbar años de fraude. Entonces comprendí algo terrible. Por eso la escondieron, sí, por eso no permitían que nadie la viera. Valeria asintió nuevamente. Ricardo decía que Sofía era una bomba de tiempo. La frase me produjo náuseas, porque estaba hablando de una niña. No de un objeto, no de un problema, una niña, su propia hija. Pero para él jamás fue eso. Para él era un riesgo, una amenaza, una prueba viviente. 2 semanas después llegó el golpe definitivo. La fiscalía encontró una libreta en la casa de Miriam. Una libreta aparentemente insignificante, vieja, desgastada, escrita a mano. Pero cuando los investigadores comenzaron a revisarla, descubrieron algo aterrador. Era un registro detallado de los 3 años de encierro. Fechas, medicamentos, horarios, visitas, dosis, cambios de cerradura, incluso anotaciones sobre Sofía. La abogada nos mostró algunas páginas. Todavía recuerdo una frase, no la olvidaré jamás. Valeria volvió a negarse a firmar. Suspender visita con la niña durante 3 días. Sentí ganas de vomitar. Habían utilizado a Sofía como herramienta, como castigo, como moneda de cambio, y aquello solo era el principio, porque unas páginas después aparecía algo todavía peor. Una lista de documentos, la casa, las cuentas, el seguro, y al final una anotación escrita por Miriam. Una sola línea, pero suficiente para comprenderlo todo. Cuando termine lo de la patria potestad, ya no será necesaria. Valeria dejó de respirar durante un segundo. Yo también. ¿Qué significa eso?, pregunté. La abogada tardó unos segundos en responder. Creemos que planeaban quitarte legalmente a Sofía. El silencio que siguió fue insoportable, porque todas entendimos lo mismo. Si lograban quedarse con la niña, si conseguían los documentos que buscaban, si eliminaban el último riesgo, entonces Valeria dejaba de ser útil. Y cuando una persona deja de ser útil para alguien como Ricardo, las posibilidades son aterradoras. Miré a mi hija, luego a mi nieta, y comprendí algo que me quitó el sueño durante semanas. No las habíamos rescatado tarde, las habíamos rescatado justo a tiempo, porque si aquel mensaje hubiera llegado unos meses después, tal vez esta historia jamás habría sido contada, y el mundo habría seguido creyendo que Valeria estaba enterrada en un cementerio en Caracas. Durante años pensé que había visitado la tumba de mi hija. Durante años llevé flores, velas, cartas, oraciones. Durante años hablé con una lápida creyendo que Valeria estaba debajo de ella. Ahora sabía que no era así, pero entonces apareció una pregunta aún más dolorosa. Si mi hija no estaba enterrada ahí, ¿quién estaba? La respuesta llegó un mes después, y fue una de las revelaciones más tristes de toda la historia. La investigación avanzaba más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado. La presión mediática comenzó cuando algunos periodistas descubrieron el caso. Una mujer declarada muerta que aparecía viva 3 años después era noticia en cualquier lugar. La fiscalía recibió nuevas denuncias, nuevos testigos, nuevas pistas, y entre toda aquella información apareció un nombre, Adriana. Nadie en mi familia conocía ese nombre, pero pronto entendimos que llevaba 3 años ocupando el lugar de Valeria. Los investigadores descubrieron que la mujer enterrada bajo la identidad de mi hija había fallecido en un accidente automovilístico cerca de Valencia. Viajaba sola, no llevaba documentación suficiente y durante varios días nadie reclamó el cuerpo. Fue entonces cuando Ricardo encontró la oportunidad perfecta. Aprovechó el caos, los errores administrativos, los contactos equivocados y logró que aquel cuerpo fuera identificado como el de Valeria. Cuando escuché aquello sentí un escalofrío, porque el engaño había sido más elaborado de lo que imaginábamos. No se trató únicamente de encerrar a una persona.
Se trató de fabricar una muerte completa, con documentos, con certificados, con entierro, con duelo, con una tumba real y todo para que nadie siguiera buscando. Meses después, las autoridades localizaron a la hermana de Adriana. Vivía en el interior del país y jamás había dejado de buscar respuestas. Cuando la conocí, entendí algo que nunca había considerado. Nosotras no éramos las únicas víctimas. Ella también había perdido a alguien. Ella también había vivido años sin saber la verdad. Recuerdo perfectamente el día que coincidimos en una oficina de la fiscalía. Las dos nos observamos en silencio. Dos mujeres unidas por una mentira monstruosa. Finalmente se acercó y me abrazó. Ninguna dijo nada durante varios segundos, porque no hacía falta. Las dos entendíamos demasiado bien el dolor de la otra. Tiempo después, fuimos juntas al cementerio. Valeria insistió en acompañarnos. Quería hacerlo. Necesitaba hacerlo. Cuando llegamos, permanecimos varios minutos frente a la lápida. Aquella lápida que había visitado tantas veces. Aquella lápida donde había llorado durante 3 años. Aquella lápida que llevaba el nombre equivocado. Valeria colocó unas flores. Luego apoyó la mano sobre la piedra y dijo algo que todavía me emociona recordar. Lo siento. La hermana de Adriana la miró. ¿Por qué? Porque usaron tu dolor para construir el mío. Nadie pudo contener las lágrimas, porque era verdad. Ricardo no solo había robado una vida, había robado 2, la de una mujer viva y la memoria de una mujer muerta. Ese día retiraron la placa. Meses después colocaron una nueva, con el nombre correcto, con la historia correcta, con la verdad, y por primera vez sentí que alguien descansaba en paz. Mientras tanto, la situación legal de Ricardo y Miriam empeoraba. Cada semana aparecía algo nuevo, más documentos, más pruebas, más testimonios, más mentiras. Las autoridades encontraron registros de cuentas bancarias ocultas, empresas fantasmas, transferencias sospechosas, firmas manipuladas y algo todavía más grave, un borrador de cesión de patria potestad. Cuando la abogada nos mostró el documento, Valeria se quedó paralizada. Yo también. Ahí estaba, el nombre de Sofía, el nombre de Miriam, y un plan cuidadosamente preparado para convertir legalmente a la niña en hija de otra persona. Sin importar la voluntad de su madre, sin importar la verdad, sin importar nada. Estaban preparando todo, susurró Valeria. La abogada asintió. Y creemos que ya tenían una estrategia para justificar tu desaparición definitiva. Nadie necesitó explicarlo. Todas entendimos lo que significaba, y todas agradecimos haber llegado a tiempo. Pero la justicia tarda, y la recuperación también. La verdadera batalla comenzó cuando Valeria salió del hospital, porque rescatar a alguien no significa sanar sus heridas. La primera noche en casa fue difícil, muy difícil. Sofía no quería dormir sola, tampoco Valeria. Las dos se despertaban varias veces, asustadas, confundidas, esperando escuchar una llave girando en una cerradura, esperando que alguien volviera a llevárselas. Yo permanecía despierta, sentada en la sala, escuchando, vigilando, como si pudiera recuperar 3 años de ausencia simplemente estando presente. Pero el miedo no desaparece tan fácilmente. Una madrugada escuché pasos, salí de mi habitación y encontré a Sofía sentada en el piso, abrazando a su muñeca. ¿Qué pasó, mi amor? La niña levantó la vista. Aquí las puertas se pueden abrir. Sentí que el corazón se me rompía. Me senté junto a ella. Sí, siempre, siempre. Sofía permaneció pensativa. Luego preguntó, ¿si alguien quiere cerrarlas? La abracé muy fuerte. Entonces nosotros las volvemos a abrir. La niña apoyó la cabeza en mi hombro y por primera vez desde el rescate volvió a quedarse dormida tranquila. Las semanas siguientes trajeron pequeños milagros. Valeria empezó terapia, Sofía comenzó a jugar con otros niños, volvieron las risas, volvieron las conversaciones, volvió la música, y aunque las heridas seguían ahí, algo comenzaba a cambiar. Por primera vez en años, la casa volvió a sentirse viva. Sin embargo, todavía faltaba enfrentar una de las pruebas más difíciles, la audiencia donde Valeria tendría que mirar nuevamente a Ricardo y decir frente a todos lo que él le había hecho, porque una cosa era sobrevivir y otra muy distinta era enfrentar cara a cara con quien intentó destruirte. Y cuando ese día llegó, nadie estaba preparado para lo que ocurrió dentro de aquella sala. El día de la audiencia amaneció gris, de esos días en los que el cielo parece saber que algo importante está por ocurrir. Nadie desayunó mucho. Ni Valeria, ni yo, ni siquiera Sofía quiso terminar su vaso de leche. La tensión se sentía en el aire. Después de todo, habían pasado meses preparándonos para ese momento. Meses reuniendo pruebas, documentos, peritajes, declaraciones. Y aún así, nada podía prepararnos para ver nuevamente a Ricardo. Valeria pasó más de media hora enfrentada al espejo antes de salir. No por vanidad,
por decisión, quería elegir quién sería cuando entrara a esa sala. No la mujer encerrada, no la víctima, no la persona que él había intentado borrar. Quería entrar como ella misma. Cuando finalmente salió de su habitación, llevaba un vestido azul sencillo, el cabello corto y el anillo de plata que yo le había regalado años atrás. Aquel mismo anillo que me hizo descubrir la verdad. La observé y sentí orgullo, porque la mujer que estaba viendo ya no era la misma que salió de aquella puerta metálica. Seguía herida, pero estaba de pie, y eso era una victoria. La sala estaba llena, abogados, funcionarios, periodistas, curiosos, personas que habían seguido el caso desde el principio. Nos sentamos en silencio, esperando. Entonces aparecieron ellos, Ricardo y Miriam, custodiados por funcionarios. Por primera vez vi a Ricardo sin aquella apariencia impecable. Había perdido peso, su barba estaba descuidada y la seguridad que siempre había mostrado parecía resquebrajarse. Aún así, cuando vio a Valeria, intentó sostenerle la mirada, como si todavía pudiera controlarla, como si todavía tuviera poder sobre ella. Pero Valeria no bajó los ojos, ni un segundo, y en ese instante comprendí que algo había cambiado para siempre. La audiencia comenzó. Primero hablaron los peritos, después los investigadores, luego la fiscalía. Horas de documentos, fechas, pruebas, registros bancarios, firmas, medicamentos. Todo iba construyendo una imagen cada vez más clara, una imagen imposible de negar. Finalmente llegó el momento más esperado, el testimonio de Valeria. La llamaron al estrado, la asada quedó en silencio, yo apreté las manos con fuerza y observé cómo mi hija caminaba hasta el frente, paso a paso, sin apresurarse, sin titubear. Cuando tomó asiento, miró directamente al juez y comenzó a hablar. Al principio su voz era suave, pero poco a poco fue ganando firmeza. Contó el viaje, las bebidas, el despertar en aquella habitación, la pérdida de Sofía, las mentiras, las amenazas, los documentos que la obligaban a firmar, los días enteros sin ver a su hija cuando se negaba, los medicamentos, las puertas cerradas, las noches interminables. La sala escuchaba en absoluto silencio. Algunas personas lloraban, otras tomaban notas frenéticamente, pero también apartaban la mirada, porque aquello no parecía un caso, parecía una pesadilla, y lo peor era que había sido real. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los abogados de Ricardo decidió intervenir, intentó desacreditarla, insinuó que sus recuerdos podían estar alterados por el trauma, que algunas fechas podían ser imprecisas, que ciertos detalles quizá no habían ocurrido exactamente como ella recordaba. Yo sentí rabia, pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria respondió, con una calma que nadie esperaba. Quizá no recuerdo cada día, quizá no recuerdo cada medicamento, quizá no recuerdo cada fecha, pero sí recuerdo algo. La sala entera guardó silencio. Recuerdo haber escuchado a mi hija llorar detrás de una puerta durante 3 años. Nadie volvió a interrumpirla. Después llegó el turno de Miriam, la mujer que durante años había fingido ser una abuela preocupada, la mujer que había compartido café conmigo, la mujer que me abrazó en el funeral. Subió al estrado temblando. Por primera vez parecía anciana, cansada, derrotada. Intentó justificarse. Dijo que todo lo hizo por proteger a Sofía, que temía por la estabilidad emocional de Valeria, que Ricardo estaba desesperado, que la situación se salió de control. Pero cada respuesta parecía hundirla más. Hasta que la fiscalía mostró la libreta, la misma libreta encontrada en la casa, con horarios, medicamentos, castigos y anotaciones sobre Sofía. Miriam dejó de responder, simplemente bajó la cabeza. Y por primera vez desde que comenzó el proceso, comprendí que incluso ella sabía que ya no había salida. Sin embargo, el momento más impactante ocurrió al final, y nadie lo había planeado. Ni abogados, ni fiscales, ni jueces, ni nosotros. Ocurrió durante un receso. Mientras varias personas salían de la sala, Sofía estaba sentada conmigo dibujando, como hacía siempre cuando se aburría. De pronto levantó la vista, miró hacia donde estaba Ricardo y sonrió. Una sonrisa inocente, de niña. Luego hizo una pregunta sencilla, pero devastadora. «Mamá». Valeria volteó. «Sí, amor. ¿Ese señor era el que decía que yo no debía contar que tú estabas viva?» El silencio fue inmediato. Absoluto, total, toda la sala escuchó, periodistas, funcionarios, abogados, todos. Ricardo se quedó inmóvil, Valeria también, y Sofía, sin entender lo que acababa de hacer, continuó dibujando, como si nada hubiera pasado, pero había pasado, porque durante meses hablamos de documentos, firmas, peritajes, pruebas. Sin embargo, en ese instante, una niña resumió toda la verdad en una sola frase, y nadie pudo olvidarla, ni siquiera Ricardo, porque cuando levanté la vista vi algo que jamás había visto en él. Miedo
miedo verdadero, el miedo de alguien que entiende que la mentira que construyó durante años acababa de derrumbarse frente a todos y apenas era el principio, porque la sentencia todavía no había llegado y cuando finalmente llegó, cambió para siempre la vida de todos los involucrados. La sentencia tardó varios meses, meses de audiencias, meses de recursos, meses de abogados intentando retrasar lo inevitable, pero la verdad tiene algo curioso, puede esconderse, puede ser manipulada, puede ser enterrada, pero cuando finalmente sale a la luz resulta muy difícil volver a encerrarla. Y la verdad ya estaba en todas partes, en los documentos, en las cuentas bancarias, en los registros médicos, en la libreta encontrada en la casa, en la puerta metálica, en los testimonios y sobre todo, en Sofía, la niña que nunca debió existir según la versión oficial, la niña que había sobrevivido para contar, sin saberlo, una historia que los adultos intentaron ocultar. El día de la sentencia, la sala volvió a llenarse, pero esta vez era diferente, ya no había incertidumbre, solo expectativa. Yo me senté entre Valeria y Sofía, y mientras esperábamos recordé el día del supuesto funeral. Recordé el ataúd cerrado, las flores blancas, las lágrimas, la tierra cayendo sobre una tumba, y comprendí cuánto daño puede hacer una mentira cuando se disfraza de dolor. El juez comenzó a leer, su voz era firme, precisa, metódica, enumeró pruebas, fechas, hechos, responsabilidades, y poco a poco fue desmontando cada una de las mentiras que Ricardo había construido. La privación ilegal de la libertad, la falsificación de documentos, el fraude, la manipulación patrimonial, las coacciones, el uso indebido de medicamentos, la ocultación de identidad. Cada palabra era una piedra cayendo sobre un castillo que había tardado años en levantarse. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio. Luego llegó el momento que todos esperaban, la condena. Ricardo bajó la cabeza, Miriam comenzó a llorar, pero nadie escuchaba sus lágrimas, porque las lágrimas no borran los actos, y mucho menos 3 años de encierro. Al salir del tribunal, los periodistas rodearon a Valeria. Micrófonos, cámaras, preguntas, decenas de preguntas. ¿Qué sientes después de todo lo ocurrido? ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Y qué le diría hoy a Ricardo? Valeria escuchó en silencio. Luego respondió algo que terminó apareciendo en todos los medios. Sobreviví porque nunca dejé de creer que alguien terminaría preguntando dónde estaba. Nada más, no hablo de venganza, no hablo de odio, no hablo de castigo, hablo de esperanza, y aquella respuesta valió más que cualquier discurso. La recuperación fue lenta, mucho más lenta de lo que la gente imagina, porque las heridas visibles son las más fáciles de curar, las invisibles tardan mucho. Hubo días buenos y días terribles, días en los que Valeria parecía fuerte y otros en los que apenas podía levantarse de la cama. Hubo noches en las que Sofía despertaba llorando, preguntando si volverían a llevársela, preguntando si las puertas seguían abiertas, preguntando si su mamá continuaba ahí, y cada vez recibía la misma respuesta: sí, mi amor, aquí estamos, seguimos aquí. Con el tiempo comenzaron a llegar pequeñas victorias. La identidad legal de Sofía fue corregida, los registros falsos fueron anulados, las investigaciones financieras avanzaron, algunos bienes fueron recuperados, varias cuentas quedaron congeladas y la venta de la casa de El Paraíso fue impugnada. No todo volvió de inmediato, pero al menos la verdad ya tenía un lugar en los papeles, y eso era algo que nadie podía volver a quitarles. Un año después ocurrió algo que jamás pensamos volver a ver. Una fiesta sencilla, nada extravagante, solo familia, amigos, globos, música y una torta de vainilla con flores amarillas. Sofía cumplía 4 años. La observé correr por el patio, reír, jugar, cantar, y pensé en la niña que había vivido escondida, en la niña que preguntaba si las puertas podían abrirse, en la niña que había sido tratada como evidencia, como un problema, como una amenaza, y sentí una tristeza profunda por todo lo que le habían robado, pero también una inmensa alegría, porque estaba allí, viva, libre, feliz. Cuando llegó el momento de apagar las velas, todos guardaron silencio. Sofía cerró los ojos, pensó unos segundos y pidió un deseo en voz alta, como hacen los niños, sin filtros, sin miedo. Deseó que mi mamá nunca vuelva a estar sola. Valeria se llevó una mano a la boca, yo también, y durante unos segundos nadie pudo hablar, porque aquel deseo resumía todo lo que habíamos vivido, todo. Esa noche, cuando los invitados se fueron, encontré a Valeria sentada en la cocina, tomando café, mirando por la ventana. Me senté junto a ella. Permanecimos en silencio, como tantas veces, hasta que finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué cosa? Sonrió. Una sonrisa tranquila, de esas que tardan años en regresar, que durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a tener una vida. La observé, y ahora la tienes. Valeria miró hacia el patio, donde Sofía perseguía luciérnagas imaginarias antes de entrar a dormir. No, dijo suavemente. Ahora tengo algo mejor. ¿Qué?
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio. Una segunda oportunidad. Hoy sigo encendiendo velas, pero ya no frente a una tumba. Las enciendo por quienes siguen esperando respuestas, por quienes aún buscan a alguien, por quienes reciben explicaciones demasiado perfectas y sienten que algo no encaja, porque aprendí una lección que jamás olvidaré. Las mentiras necesitan silencio para sobrevivir. La verdad necesita preguntas. Y todo cambió el día que decidí hacer una sola, la misma que terminó derrumbando 3 años de engaños, la misma que devolvió a mi hija y a mi nieta, la misma que todavía me acompaña cada vez que escucho un teléfono vibrar sobre una mesa. ¿Dónde está mi hija? Porque aquella tarde un mensaje de WhatsApp me arrancó 3 años de luto, pero también me devolvió 2 nombres, Valeria, Sofía, y entendí que ninguna persona desaparece del todo mientras exista alguien dispuesto a seguir buscándola, mientras exista una madre capaz de desconfiar de una mentira, mientras exista alguien que se atreva a preguntar, y yo nunca dejaré de hacerlo. Fin. Wow. Me gustó mucho el final. El cierre que realiza me gustó mucho. Coméntenme qué opinan, dónde estaban cuando la escucharon, qué les pareció, les gustó o no les gustó, qué tipo de historia les gustaría escuchar. Mientras tanto, seguimos con este proyecto. Les agradezco mucho seguirme. Ya somos casi 22,000 en menos de un mes. Vamos bien. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien y hasta luego.